Que Dios les bendiga, queridos hermanos, un gustazo, una alegría saludarlos hoy, viernes 31 de octubre, feliz día de la Reforma. El 31 de octubre se recuerda a Martín Lutero, el iniciador de la Reforma protestante, y esta época hermosa de la historia del cristianismo donde se redescubrió el Evangelio de Jesús, la palabra de Dios. Y bueno, muchas de nuestras denominaciones evangélicas vienen de esa época y damos gracias a Dios por estos héroes de la fe, también de la historia cristiana, Martín Lutero, Calvino, Zwinglio y los reformadores radicales y muchos otros que son, bueno, nuestros antepasados en la fe. Como lo son también estos personajes de los que hemos estado hablando durante esta serie, héroes de la fe, desde los héroes del Antiguo Testamento como Moisés, Abraham, Elías, David, hasta los del Nuevo Testamento como Pedro, Juan, Pablo, y los de la historia cristiana, algunos de los cuales ya mencioné, y son nuestros antepasados en la fe. Ahora nos toca a nosotros. Y hoy 31 de octubre, feliz inicio del fin de semana, feliz fin del mes también. Es también nuestro último día de esta serie. Hoy se acaba esta serie de devocionales Héroes de la Fe, día 42. Mañana comenzamos un nuevo mes y comenzamos una nueva serie. Pero hoy cerramos esta serie con este devocional titulado El autor de la fe. No podemos cerrar de otra manera que mirando a nuestro Señor Jesucristo. Con Él terminamos porque Él es la meta de la fe. Él es el iniciador y consumador de la fe. Él está al inicio de la fe y Él está al final de la fe porque Él es toda nuestra fe. Él es el que inició la fe. ¿Qué se refiere a eso? El que nos dio posibilidad de creer. Y Él es el consumador de la fe. ¿Qué significa eso? Que en Él ponemos nuestra fe. Él es el iniciador, el consumador, el contenido, el todo de nuestra fe. Por eso terminamos con este devocional, el autor de la fe. Vamos a leer Hebreos 12:2, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por esta hermosa serie. Héroes de la fe, gracias por los héroes de la fe, Señor, por Abraham, Elías, Moisés, David, por Juan, por Pablo, por Pedro, por los héroes de la fe en la historia cristiana, por Lutero, por Calvino y por muchos otros, Señor, que tú has usado, por los que nos compartieron el Evangelio. Dios, te doy gracias por mis héroes de la fe, mis pastores, mi padre, mi madre y aquellos que me predicaron el Evangelio. Y ahora nos toca a nosotros, Señor, permítenos a nosotros también ser héroes de la fe, no por nosotros, sino porque ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús, porque ponemos nuestra fe en Él. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe también. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Vamos a Hebreos 12:2, dice así la palabra de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Otras traducciones dicen perfeccionador, iniciador y perfeccionador de la fe. El cual por el gozo puesto enfrente suyo, delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué nos dice esto? Muchas cosas. Vamos a terminar hablando de Jesús, el autor de la fe, el consumador de la fe. ¿Qué significa que Jesús es autor y consumador de la fe? Déjame te digo estas tres cosas. Número uno, significa que Él es el objeto, el depósito, la meta de nuestra fe. Él es todo de nuestra fe. La razón de que creamos, el origen de que podamos creer, el fundamento de nuestra fe, el contenido de nuestra fe. Toda nuestra doctrina cristiana está centrada en Jesús. Él es el centro, la dirección, el todo de nuestra fe. Por eso nos llamamos cristianos, porque creemos que en Cristo Jesús Dios se dio a conocer. En Cristo Jesús Dios nos dio acceso a Él, a la salvación. En Cristo Jesús obtuvimos perdón de pecados. En Cristo Jesús se cumplieron todas las promesas de Dios. Básicamente Cristo Jesús es el centro de nuestra fe, el centro de la historia. Eso es lo que significa que Jesús es el autor y consumador de la fe, el principio y el final y todo lo que está en medio de nuestra fe. Recuerda, mi amado hermano, la fe cristiana no es simplemente una fuerza mágica, abstracta, así cósmica. Yo tengo fe en que las cosas buenas van a pasar. Ya lo he dicho hasta el cansancio, la fe es algo que se pone. Él es el objeto de nuestra fe. No ponemos nuestra fe en nosotros mismos, en la fe misma, en la oración, en los poderes mágicos, en el universo, en una figura. No ponemos nuestra fe en ningún otro lugar. La ponemos en una persona que se llama Cristo Jesús, que es Dios con nosotros. Es Dios. Jesús es Dios. Pero Dios revelado, Dios encarnado, Dios con nosotros.
Nosotros no podíamos llegar a Dios, por eso Dios vino en Cristo Jesús. Y esa es nuestra fe. Número 2, que Jesús sea el autor y consumador de la fe, el iniciador y perfeccionador de la fe, significa que Él es el mayor ejemplo y modelo de nuestra fe, de la fe. Cuando queremos saber qué es la fe, miramos a Cristo. Él nos enseñó lo que significa tener fe. ¿Cómo? Con su sacrificio y su entrega. Esa es la verdadera fe. Nota tú que la fe no es desear cosas. La fe no es anhelar cosas y tener un poder mágico para hacer que cosas pasen para nuestro beneficio personal. La fe es entrega al propósito de Dios. Jesús oró, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ese es el mayor ejemplo de fe. Hay quienes piensan que el mayor ejemplo de fe es decir, decreto que se haga mi voluntad. Eso no es fe, eso es superstición, egoísmo, materialista. La verdadera fe es decir, que no se haga mi voluntad sino la tuya, me entrego a tus propósitos, Dios. Su sacrificio y su entrega, aquí nos lo dice, el autor y consumador de la fe. ¿Y cómo fue autor y consumador de la fe? Entregó su vida en la cruz. Dio su vida por nosotros. La fe que nosotros tenemos, así es. ¿Quieres creer en Dios? ¿Quieres mostrar tu fe? Entrega todo por Dios. Sigue el ejemplo de Cristo, el autor y consumador de la fe. Él es el mayor ejemplo, el mayor modelo. El modelo, no solo el mayor, el modelo de la fe. Y número 3, Él es la razón para creer y poder creer. Que Él sea el autor y consumador de la fe, no solamente significa que Él es el objeto de nuestra fe, en quien ponemos nuestra fe, Él también es la razón por la que podemos creer. No podríamos creer, no tendríamos esa capacidad, ni siquiera es nuestra esa capacidad. La fe también es un regalo de Dios. Poder creer no está en nosotros, es un regalo de Dios. Él nos dio la posibilidad de creer. Por nosotros mismos estamos muertos, estamos ciegos, pero Dios nos da la posibilidad de creer por su gracia. Así es que Él no solo es el objeto, sino también la razón de que podamos creer. Por eso dice iniciador y perfeccionador de la fe. Porque Él es el origen de que podamos creer. Sin Él no podríamos creer. ¿Y cómo le hizo? Murió por nosotros. Y ese murió por nosotros tiene que ver con estas dos cosas. Número 1, para que podamos creer. Porque éramos pecadores, pero su sangre, su gracia, nos limpia, nos regenera y nos da posibilidad de creer. Y también se convierte en el contenido, objeto de nuestra fe. Creemos en aquel que dio su vida por nosotros. Me encanta cómo termina este pasaje. Es quizá de mis partes favoritas de la Biblia. Siempre digo eso, ¿no? Que de cada parte de la Biblia que leo siempre termino diciendo, esta es de mis partes favoritas de la Biblia. Y es que sí, cada parte que leo de la palabra de Dios se convierte en mi parte favorita, por lo menos en ese momento, porque la palabra de Dios es maravillosa. Y no hay nada que me guste, que me apasione más que leerla, que enseñarla, que reflexionar en ella, porque es alimento, porque es palabra de Dios. Y mira cómo termina diciendo, voy a leer la traducción viviente. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Mira estas 3 hermosas cosas que dice. Número 1, por el gozo puesto enfrente de él, soportó la cruz. ¿Qué significa eso? Me impresiona. Que Jesús fue a la cruz, una muerte terrible, humillante, dolorosa. Físicamente, la muerte en la cruz es extremadamente dolorosa, clavado en un madero para ser quemado por el sol, comido por las aves de carroña, desangrado, habiendo sido latigado, clavos en sus manos, en sus pies, una corona de espinas, una lanza traspasando su costado, el sol quemando su piel con sed, con su cuerpo roto, sus pulmones reventando y todo lo que significa la muerte en la cruz. Pero no solo la muerte física, el dolor físico, el dolor emocional, psicológico. Se burlaban de él, lo atacaban. La muerte en la cruz tenía ese aspecto, no solamente el dolor físico, sino la humillación. Era una muerte reservada para los peores criminales y acto público para que todos vieran lo que le pasa a los rebeldes, decía el Imperio Romano. Y Jesús soportó el dolor físico, el dolor psicológico, emocional, pero el más importante de ellos, la muerte
que representa la ira de Dios, estaba pagando por nuestros pecados. Por eso fue a la cruz, para pagar por nuestros pecados. La muerte espiritual que tú y yo merecíamos. Por eso Jesús en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús mismo estaba experimentando la ira de Dios, el infierno mismo, que tú y yo merecíamos, separación de Dios. Él mismo lo estaba experimentando para pagarlo, para que nosotros no lo tuviéramos que experimentar. Él pagó nuestra salvación. Por eso nuestra salvación es por gracia, porque no podíamos pagarla, era demasiado costosa. Es gratis, pero no barata, es costosísima nuestra salvación. Costó el sacrificio del ser más puro, sin pecado. El inocente se hizo culpable, el que no había cometido pecado se hizo pecado por nosotros, dice la Biblia. Y nosotros recibimos esa salvación por gracia, gratis, costosísima, no es barata, pero es gratis, no la tenemos que pagar, no podríamos pagarla, porque alguien la pagó por nosotros. ¿Y por qué lo hizo? Por el gozo puesto enfrente de Él. ¿Qué significa eso? ¿Cuál era el gozo puesto enfrente de Él? Tu salvación, mi salvación. Es un sacrificio por nosotros. No fue un día de campo morir en la cruz, fue un dolor terrible. Él mismo dijo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Si era algo costoso, si era algo terrible, si era algo doloroso, humillante, ¿por qué lo hizo Jesús? Porque había una razón más grande. Él mismo tenía una razón más grande. Él mismo tenía una motivación más grande. ¿Sabes cuál era? Tú, mi hermano, mi hermana. Él pensaba en ti. Estando en la cruz, derramando su sangre, pensaba en ti porque te amó. Tú eres su gozo. Por eso no le importó la vergüenza que esto representaba. Y por eso dice la Biblia que Dios lo exaltó a lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Dios. Jesús es Dios. Y ahora está sentado en el lugar de honor por su sacrificio. Jesucristo recibió toda gloria y todo honor. Eso es la fe, mi amado hermano. Por este sacrificio podemos creer. Por este sacrificio tenemos salvación. Y este sacrificio es la razón, el contenido de nuestra fe. En esto creemos, en un Dios que nos amó tanto. ¿Cómo no vamos a creer en Él? ¿Cómo no vamos a darle nuestra fe? ¿Cómo no vamos a poner nuestra fe en un Dios que lo dio todo por nosotros? Esto significa que Él es el autor y consumador de la fe. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta serie que nos ha explicado qué es la fe. Y en última instancia, la fe es Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Él es nuestra razón de creer. El centro, el origen, la meta de nuestra fe. En Él ponemos nuestra fe porque Él lo dio todo por nosotros. También nosotros queremos darlo todo por Él. Vivir por Cristo. Vivir por la fe es vivir por Cristo, con los ojos puestos en Él. Queremos ser héroes de la fe también, Señor, nosotros. Ayúdanos a vivir como Jesús, una vida de entrega y sacrificio por los propósitos de Dios para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Confiemos en el amor de Dios. Si Él dio su vida por nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Confiemos en Él. Qué bonita serie. No se despeguen porque mañana comenzamos una nueva y estoy seguro que será de bendición. Hasta pronto.